¿Sentís que se te cae el pelo? ¿Empezaste a ver que se asoman unas pequeñas entradas o que se te está despoblando la coronilla? Quédate mirando este video. Te cuento sobre una de las causas más frecuentes de caída de pelo tanto en hombres como en mujeres. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero que hablemos sobre una de las causas más frecuentes de caída de pelo tanto en hombres como en mujeres. Estoy hablando de la alopecia androgénica. ¿Qué rayos es eso? La alopecia androgénica es una causa de caída de pelo que produce un cuadro muy típico. La famosa caída de pelo en las entradas o en la coronilla de los hombres, o una caída más difusa en las mujeres. Es súper común. Veo casos en mi consultorio prácticamente todas las semanas. Yo sé que la caída de pelo es algo que preocupa a muchas personas. Preocupa a muchos de ustedes probablemente. En los comentarios me piden un montón que hable sobre caída de pelo. Es por eso que se me ocurrió hacer este video. Recuerden que la caída de pelo puede deberse a un montón de cosas. No todas las caídas de pelo son secundarias a este cuadro. Es muy importante que vean a su dermatólogo en caso de sentir que su pelo se está cayendo o se está afinando, para que les pueda decir por qué están sufriendo de caída y para que pueda indicarles el tratamiento correcto. Habiendo dicho esto, ¿qué es la alopecia androgénica? La alopecia androgénica es un tipo de alopecia producto de la miniaturización folicular y cursa con una pérdida gradual del cabello terminal. Es decir, es un tipo de caída donde el pelo se va volviendo progresivamente más fino hasta que finalmente se cae. Lo característico es sentir que el pelo se va afinando cada vez más, sentir que nuestro pelo dejó de ser fuerte y que termina por caerse. Puede ocurrir tanto en hombres como en mujeres de todas las edades, incluso en personas jóvenes, adolescentes. Para que este cuadro se produzca debe haber dos cosas: una predisposición genética y la acción de ciertas hormonas a nivel del cuero cabelludo. Hablo de hormonas del grupo de los andrógenos. Los andrógenos, o también conocido como hormonas masculinas, son hormonas esteroideas de origen gonadal y suprarrenal. En este tipo de alopecia, los niveles en sangre de andrógenos son normales. El tema está en la piel cabelluda. Por la acción de una enzima llamada 5-alfa reductasa, la testosterona, que viaja por sangre y llega hasta esta zona, es captada y transformada a dihidrotestosterona, el derivado androgénico más activo frente al folículo piloso. La DHT actúa sobre el folículo y a través de diferentes mecanismos provoca un acortamiento de los ciclos de crecimiento foliculares con una involución progresiva de los folículos. La duración de la fase de crecimiento, la fase anágena, disminuye gradualmente y la duración de la fase telógena aumenta. Recuerden que la fase telógena es la fase en la que el pelo se cae. Se produce así una miniaturización de los folículos hasta su completa desaparición. El pelo pasa de ser grueso, largo, fuerte a un pelo débil, delgado y pequeño. Se transforma en vello. Finalmente se cae. Es tan débil que lo perdemos y no vuelve a crecer. ¿Cómo se manifiesta entonces este cuadro de alopecia? Como les decía recién, con pelos que van afinándose de manera progresiva a lo largo del tiempo hasta caerse. La afectación del cuero cabelludo se describe con dos patrones bien marcados. Primero, el patrón masculino, que puede darse tanto en hombres como en mujeres, pero que obviamente es más frecuente en los hombres, donde la caída del pelo es frontoparietal y a nivel del vértex. La típica caída a nivel de las entradas y de la coronilla, que con el tiempo y si no la tratamos, las zonas de alopecia pueden confluir y dar como resultado la mayor parte de la cabeza pelada. El segundo es el patrón femenino, que puede darse también en hombres, pero que es más característico y más frecuente en mujeres. En este caso hay una afectación difusa de las regiones parietales. No están marcadas las entradas ni la coronilla como en el caso anterior. Yo no sé si se dieron cuenta, pero en ambos casos la parte de atrás de la cabeza, la región occipital, está conservada. No se cae el pelo de dicha zona. ¿Nunca les pasó de ver a un abuelito o a una abuelita con cabeza pelada casi en su totalidad, salvo en la parte de atrás?
¿Por qué es que sucede esto? Un poquito de esto, un poquito de aquello. Es muy interesante, déjenme contarles. ¡Ay, qué interesante, Marge! Cuéntamelo todo. En las regiones posteriores de la piel cabelluda hay menos cantidad de enzima que transforma la testosterona en dihidrotestosterona. Hay menos 5-alfa reductasa. Hay también menor cantidad de receptores androgénicos y tiene mayor cantidad de otra enzima llamada aromatasa. Esta enzima es la encargada de transformar los andrógenos a estrógenos. Todo esto, digamos que protege a la zona y su pelo no se cae. Es por eso que de estas regiones posteriores de la cabeza se sacan los pelos para hacer trasplantes. Básicamente se trasplantan pelos de atrás a las regiones de adelante de la piel cabelluda. Hablemos sobre la evolución de este cuadro. La alopecia androgénica evoluciona con frecuencia de una manera lenta y progresiva. La edad de comienzo suele ser precoz, generalmente en la adolescencia, aunque también hay casos de iniciación más tardía. Los casos severos en hombres que evolucionan sin tratamiento terminan por producir esas cabezas peladas típicas de señor grande. En las mujeres suele producirse una caída marcada, pero no tan grave y no tan marcada como en los hombres. Es crucial detectar este cuadro de manera temprana para poder actuar de manera precoz y revertir así las alteraciones sobre el folículo piloso. Con un adecuado tratamiento podremos ayudar a que esos pelos que se están miniaturizando recuperen su aspecto original. Si llegamos tarde, lamentablemente el cuadro es irreversible. Entonces, hablemos un poco sobre el tratamiento. ¿Qué podemos hacer para tratar este cuadro? Hay diferentes cosas que podemos hacer para luchar en contra de la alopecia androgénica. Primero que nada, debo decirles que se combate con tratamiento médico. Es muy importante que visiten a su dermatólogo para que les indique el mejor tratamiento para su caso. No todos los casos de alopecia androgénica se tratan igual. El tratamiento debe ser personalizado, adecuado a cada paciente. También es muy importante descartar otras causas de caída de pelo que puedan estar sobreagregadas. Puede convivir, por ejemplo, una alopecia androgénica con, por ejemplo, una alopecia por déficit de hormona tiroidea, una alopecia post-COVID, etc. El diagnóstico lo debe hacer tu médico. Eso es muy importante. Una vez que tu dermatólogo puso el sello de alopecia androgénica, te va a dar un tratamiento adecuado. El objetivo de ese tratamiento es frenar el proceso de miniaturización y, si es posible, revertirlo. Los tratamientos incluyen fármacos, en algunos casos trasplantes y también cosméticos. Hablemos entonces primero sobre los medicamentos. Estos son eficaces cuando se inicia el tratamiento de manera temprana, en las primeras fases de la enfermedad. Así se puede evitar llegar a la fase final cicatrizal, en la que solo sería viable el tratamiento quirúrgico mediante trasplante capilar. Existen diferentes medicamentos que les puedo mencionar para tratar este tipo de alopecia. La idea es que los conozcan, darles una mínima descripción de cómo actúan y que lo charlen con su dermatólogo en caso de sufrir de esta patología. Lo repito por las dudas. Nadie salga a comprar nada de esto. Les puedo mencionar primero al minoxidil. Se lo puede usar en forma tópica, como loción o como espuma, o se lo puede tomar en pastillas. El minoxidil promueve el crecimiento del pelo mediante diferentes vías. Primero, aumenta la circulación sanguínea porque induce vasodilatación. Segundo, aumenta la mitosis de los queratinocitos a nivel de la matriz del cabello, promoviendo un crecimiento más rápido y un cabello más grueso. Y tercero, prolonga la fase anágena, la fase donde el pelo crece. También les puedo mencionar al finasteride. El finasteride es un inhibidor de la enzima 5-alfa reductasa. Se lo usa tanto en hombres como en mujeres. Se lo suele usar en combinación con el minoxidil para obtener mejores resultados. También tenemos al dutasteride, que actúa de una manera similar al finasteride. Digamos que es como su primo hermano. También tenemos a la espironolactona. La espironolactona tiene una acción antiandrogénica al disminuir los niveles de testosterona y bloquear los receptores androgénicos en los tejidos diana. Se usa en casos de alopecia androgénica en mujeres, no en hombres. En el consultorio, como complemento al tratamiento farmacológico que reciban en casa, sea minoxidil y finasteride, dutasteride y minoxidil, etc., podremos usar ciertos procedimientos para potenciar el efecto y obtener todavía mejores resultados. Tenemos, por ejemplo, a la mesoterapia, que consiste en inyectar fármacos mediante pequeños pinchazos
directamente sobre el cuero cabelludo. Tenemos también al plasma rico en plaquetas, donde mediante pequeños pinchazos introducimos factores de crecimiento que estimulan el crecimiento de los folículos pilosos. Para este tipo de alopecia también están descritos algunos láseres y terapias con luces LED que actuarían estimulando la actividad de los folículos pilosos para promover su crecimiento. En estadios avanzados, cuando la alopecia se torna irreversible, producto de la desaparición de los folículos pilosos, el único tratamiento posible es el trasplante. Como les contaba antes, se toman folículos pilosos de la parte posterior de la cabeza y se los implanta en las zonas que lo necesiten. Quedan muy bien, créanme. Es una terapia que puede cambiar la vida de muchas personas que no disfruten de verse con poco pelo o pelados. Entonces, como conclusión, si sufren de caída de pelo, es crucial que consulten con su dermatólogo. Con un tratamiento temprano podemos hacer que este cuadro no avance y hasta revierta. Si bien el tratamiento será de por vida, suele ser súper bien tolerado y no suele producir grandes molestias. Existen diferentes tipos de tratamientos y podrán ser adecuados a las necesidades y al estilo de vida de cada paciente. Si la caída de pelo es algo que los está afectando y quieren mejorarla, no duden en consultar con su médico. Mientras más tempranamente consulten, mejor. Ahora bien, ¿sufren de caída de pelo? ¿Usan alguno de estos tratamientos que les mencioné? Cuéntenme acá abajo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.